Viva Cristo Rey, bienvenidos a Trono de Dios, Maranatá, esta nueva fase o capítulo de la enseñanza católica respecto a la moral católica. Nos encomendamos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Pues bienvenidos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Decía San Hilario de Poitiers, este es el grandísimo santo: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? Responde el Espíritu Santo por el profeta: el que procede honradamente y practica la justicia. El que procede honradamente y practica la justicia. Ese subirá al monte del Señor. El monte es Cristo, es la Jerusalén celestial que es Cristo, es la ciudad eterna que es Cristo, el conocimiento de Cristo, la posesión de Cristo, el amor y la adoración a Cristo por toda la eternidad, en tiempo y eternidad. En este monte solo subirán aquellos que practican la justicia. Esta es la moral católica de la que queremos ser instruidos por la Santa Madre Iglesia. En la respuesta, pues, dice este santo, se nos dice que el que procede honradamente y vive al margen de cualquier mancha de pecado, y es aquel que después del baño bautismal no se ha vuelto a manchar con ningún tipo de inmundicia, sino que permanece inmaculado y resplandeciente. Ya es una gran cosa abstenerse de pecado, pero todavía no es este el descanso que sigue al camino recorrido, el descanso del guerrero, del cristiano. En la pureza de vida se inicia el camino, en la pureza de vida, pero no se consuma. De hecho, el texto continúa, dice, y practica la justicia. Es decir, no basta con proyectar el bien, puedo tener muy buenas intenciones y proyectarlo a menudo, hay que ejecutarlo. Y la buena voluntad no basta con iniciarla, hay que consumarla. Bueno, pues con esta palabra de San Hilario de Poitiers que nos anuncia el Señor, pues eso, que hay que esforzarse en practicar la moral. Hoy vamos a ver la parte que corresponde al pecado y en qué consiste, ¿no?, la enseñanza de la Iglesia respecto del pecado, y ya después seguiremos y proseguiremos con el estudio de la moral en los sacramentos y bueno, y otras dimensiones de la moral católica. Vamos a por ello. Como hemos visto, no basta solo con tener buenas intenciones o con descansar en el Señor y querer tener esa intención de subir al monte santo, es decir, de ser santo como nuestro Padre Celestial es santo, de seguir a Jesucristo, de querer amarle, tal. No, no basta. Hay que practicar la justicia, hay que caminar con honestidad, hay que tener una conducta, ¿no?, intentarlo cada día, una conducta intachable, ser santos e inmaculados ante Dios por el amor. Bueno, vamos a entrar en esta dimensión, el pecado. Vamos a ver qué nos va diciendo la Iglesia en preguntas y respuestas en este dinamismo, que yo creo que es muy positivo, es muy pedagógico para que toda entendedera pueda captar, ¿no?, la verdad del Evangelio en la praxis, ¿no?, en la concreción de la acción cristiana natural, cotidiana, que todos tenemos que realizar. ¿Qué debe hacer el que se encuentra en la duda de conciencia? Siguiendo y profundizando la enseñanza de la Iglesia, que es nuestra madre en la fe y ha sido encargada por nuestro Señor Jesucristo de instruir a los bautizados en la verdad. O sea, lo que tenemos que hacer es profundizar en la enseñanza de la Iglesia, que es lo que hacemos en este canal. Lo que pretendo hacer a través de esta formación cristiana es que muchos que aluden muchas veces a una falsa ignorancia, a una ignorancia que es completamente vencible, porque se trata de ser perezoso o no para formarse cristianamente, pues aluden de forma dolosa, ¿no?, de forma culpable a esta ignorancia. El Señor lo que nos dice: cuando haya duda, no solo consulta, ¿no?, al sacerdote, al obispo, sino el propio magisterio, la enseñanza de la Iglesia, te va a ayudar siempre, ¿no?, a encontrar la luz en el camino o en la encrucijada, en esa duda de conciencia que estás sufriendo, que estás viviendo. ¿Qué debe hacer el que se encuentra en la duda de conciencia? Pues quien se encuentra en esta duda de conciencia, antes de obrar, debe esclarecer la duda. Jamás es lícito realizar una acción si se duda que sea pecado. Si se duda que sea pecado. Muchas veces, ¿qué hemos hecho los seres humanos por esa tendencia que tenemos, esa concupiscencia, que es esa tendencia al pecado, a volver a caer,
a volver a ser, como lo dice la Escritura, la segunda carta de Pedro, ¿no? Ser esos cerdos que se vuelven a bañar, ¿no? Una vez bañados y limpios, se vuelven a tirar al lodazal, ¿no? Y al barro, porque viven de ese pecado, ¿no? De esa inmundicia. Bueno, pues nosotros tenemos esa tendencia por el pecado original que se ha clavado en nuestro interior, es una radix malorum, una raíz del mal, y esa tendencia a volver a pecar, ¿no? Y a veces, muchas veces, a justificar nuestro pecado y otras veces a querer como olvidarlo, ¿no? Ocultarlo, ¿no? Esconderlo, cuando todo esto, ¿no? Es una falsa praxis, ¿no? O es una praxis inmoral, que no te ayuda a crecer. Entonces, cuando haya duda de conciencia real, lo que hay que hacer es tener esa duda que es no voy a pecar, no voy a tener, no voy a realizar la acción, porque probablemente no practique la justicia. Si tengo una duda, probablemente me está alarmando, ¿no? Mi interior mi conciencia me está avisando para que yo no entre en ese juego, ¿no? Que puede ser letal. Estamos jugándonos el alma, estamos jugándonos la salvación. Yo en mi vida personal muchas veces he podido dudar y tal. Y entonces, si no estaba el acompañante espiritual o no estaba alguien que me pudiera dar consejo, probablemente cuando he accionado, he encendido el interruptor de mi voluntad para realizar tal o cual cosa, casi siempre me he equivocado. Casi siempre me he equivocado porque esa duda me estaba propiciando, ¿no? Me estaba poniendo dos caminos ante mí, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, pero yo estaba en la duda. Bueno, pues al elegir cometer una acción, realizar un acto, dar un consejo, esto puede ser de cualquier tipo de pensamiento, palabra, bueno, ahí no entras. Si entras, probablemente te equivoques. Por lo tanto, la iglesia que nos pide, frena, cálmate, sosiega tu espíritu y acude a la persona que te pueda orientar y que te pueda ayudar en el nombre del Señor y en el nombre de la iglesia. Porque esto lo que hace es, pues eso, no prevenir, ¿no? Es mucho mejor que curar, muchísimo mejor que curar siempre. Dentro, seguimos de la dimensión del pecado, los pecados son las malas acciones, absolutamente deben evitarse. O sea, jamás te va a decir la iglesia, no evites el pecado, no, al contrario. Cuando tú ves que está el ambiente ya es un ambiente de pecado, un ambiente hostil, un ambiente de falsedad, un ambiente de crítica, de pecado, ¿no? Una estructura de pecado, yo ahí no tengo que entrar, yo ahí no puedo aparecer, no puedo pensar que yo soy más listo, más guapo, más educado y que voy a evitar, ¿no? Caer en pecado, ¿no? Cuando las malas acciones están por todas partes y te rodean, ¿no? Probablemente ese contagio, esa fuerza, ¿no? Pues sea mucho más condicionante para que tomes una falsa, una mala decisión, una errónea decisión. Ellos constituyen el mayor mal. Los pecados son malas acciones, como hemos visto, son acciones, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos hablando de acciones completas. No solo es un tema del pensamiento, sino que está accionándose, es protagonista la voluntad, ¿vale? El libre albedrío, que es lo que comentamos el otro día en el pasado capítulo. Y constituyen el mayor mal. No existe un mayor mal para el alma que el pecado, que separa de Dios. ¿No? Dejas de ser amigo de Dios, confidente de Dios, ¿no? En el sentido más positivo, más pleno, ¿no? De la amistad. Aunque el hombre de hoy parece no tener de ellos una clara conciencia, de tal manera que ya Pío XII decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Fijaros que hay tantísimas personas, ¿no? Que son capaces de hacer grandes esfuerzos y sacrificios por ideologías, por movimientos, no sé, por hobbits, y sin embargo no están dentro, ¿no? Del dinamismo de la salvación, realizando el acto religioso, ¿no? Permitiendo que Dios sea Dios en su corazón, que sea el número uno, sea el primero, que sea lo más importante y que toda acción posterior sea siempre secundaria. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el ser. Muchísimos hombres no solo han perdido este sentido del pecado, sino que se regodean, ¿no? Constantemente en vivir de espaldas a Dios, lo cual es un pecado gravísimo, ¿no? Es un pecado ya luciferino puesto, ¿no? En el corazón de tantísimos hermanos contemporáneos que tenemos que despertar, tenemos que ayudar, tenemos que evangelizar para decirles, oye, el pecado existe, el estado de pecado existe y tienes que salir de él. No puedes permanecer. Cristo viene a rescatarte de tus pecados, a restaurar tu vida, ¿no? Y a salvar tu alma. El pecado comporta el rechazo de la recta razón, es decir, el rechazo de la verdad y el rechazo del amor. Estamos viendo que hay un rechazo, ¿vale? Una rebeldía, por lo tanto,
están los demonios ahí, cada vez que escuchamos rechazo, rebeldía, ahí está la acción diabólica, ¿no? Que te está insinuando, que te está insidiando para rechazar la recta razón y el amor de Dios en tu vida. Que nos indica cuál es nuestro verdadero bien, directa o indirectamente, es desprecio de Dios y de su amor. Y de ahí la gravedad inmensa de pecado, de cualquier pecado y de todo pecado. Directa o indirectamente. O sea, no se trata de ir directamente contra Dios, sí, pero te vas contra las cosas de Dios, lo sagrado, vas contra tu hermano, vas contra la creación, y vas contra la iglesia, que es su obra. Es decir, hay tantos, ¿no?, desprecios indirectos a Dios, pero también directamente, ¿no? La blasfemia, la ofensa, el sacrilegio, el no santificar las fiestas, etcétera, ¿no? El pecado, ¿no?, es toda una dimensión que al final es una gran ofensa a Dios nuestro Señor. El pecado corta en nosotros, por lo tanto, el hilo directo con la vida y da la muerte al alma, lo cual es tremendo, gravísimo, es nuestro gran enemigo, ¿no? El pecado, y el último enemigo a vencer es la muerte, pero es que por el pecado entró la muerte, ¿no?, en el mundo, por la envidia, ¿no?, uno de los grandísimos pecados capitales. Como la enfermedad, nos dice la Escritura. Como la enfermedad debilita y destruye el cuerpo, así el pecado es aquel cáncer espiritual, es un cáncer espiritual que debilita y mata la vida del espíritu. Debilita y mata la vida del espíritu. Fijaros en esta sociedad, ¿no?, contemporánea o posmoderna, no sé, posteísta, vamos a decir, apóstata, ¿no? Como tantas personas, ¿no?, se cuidan, ¿no?, y meticulosamente y con grandes esfuerzos a día de hoy, pues para que su salud corporal, cuando además eres engañado, ¿no?, en muchos aspectos, pues se cuide, ¿no?, y tengas esa higiene que necesitas, esas prevenciones, lo que tú quieras, ¿no?, a nivel corporal. Pero hay de nosotros si no cuidamos el alma, que es realmente lo que va a ser juzgado, ¿no? Vamos a ser juzgados en el juicio particular según las capacidades de nuestra alma, ¿no?, y según las decisiones que nuestra alma ha tomado. El cuerpo lo que hace es acompañar al alma, ¿no?, allí donde el alma está. Pero es que si matas la vida del espíritu, ¿de qué te sirve tener una salud de hierro corporalmente? Vamos a hablar, si espiritualmente estás muerto, ¿no?, eres anodino, estás putrefacto, tienes ese cáncer espiritual en tu corazón, y vas a ser juzgado en la caridad y el Señor te ve y no hay caridad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidar tantísimo, ¿no?, muchísimo más, ¿no?, superlativamente muchísimo más en comparación el alma que el cuerpo, el alma que el cuerpo. El cuerpo viene después, por añadidura, se podría decir. También, ¿no?, hay que cuidar, es parte de los mandamientos de la ley de Dios, del quinto mandamiento en concreto, no matarás, significa también cuida la vida, cuida tu cuerpo, lo que Dios te ha dado, es templo del espíritu, pero es el alma la que trata, ¿no?, de pensar, de decidir, de desear, de elegir lo que realmente ama a Dios y lo que realmente aborrece Dios, no elegirlo, ¿no?, no pensarlo, no decirlo, no amarlo, el pecado. Entonces, la gran dimensión de lucha dentro de nosotros se encuentra ahí, espiritualmente, es en el alma. Y por eso el pecado lo que hace es debilitar a las personas hasta el punto que después tampoco se saben cuidar, ¿no?, ni siquiera como Dios pide, ¿no?, con mesura, con equilibrio, con normalidad el cuerpo, sabiendo que es barro, ¿no?, pero que hay que cuidarlo, sí, por supuesto, pero dándole, como digo, esa prevalencia, esa primacía, esa hegemonía al alma, ¿no?, el cuidado del alma, la vida del espíritu, la vida espiritual. En Cristo crucificado el pecado revela su verdadera naturaleza. No es solo una desobediencia a un mandamiento divino, sino una condena a muerte del amor. Este es su terrible poder. O sea, fijaros, ¿no? Cristo crucificado viene a mostrarte, ¿no?, que el pecado condena a muerte. Condena a muerte. Y condena a muerte, además, ¿no?, al amor. Al amor. El amor de los amores es crucificado por ti. ¿Para qué? Para que sepas que tu pecado le ha crucificado. Tu pecado ha hecho que Cristo esté allí, en el ara de la cruz. Él da la vida por ti, nos restaura, nos rescata, ¿no?, paga el precio que merecíamos nosotros, que teníamos que pagar, que era imposible de pagar al Señor. Es decir, borra repara la ofensa a Dios, primero, después borra la culpa, ¿no?, y repara, ¿no?, y nos da la vida, nos rehabilita la vida nueva en el espíritu. Pero es que su terrible poder es este. No solo es la desobediencia a un mandato divino, sino que es que te autodestruyes. El amor que hay en ti, ¿no?, pasa a un segundo plano y se deshace, se pierde, se, se volatiliza, desaparece, ¿no? Y este amor verdadero, que es el único que salva, si desaparece de ti, aquí está el gran poder del pecado.
Aquí está el gran poder del pecado, que te puede sumergir en las tinieblas eternas. No hace falta ya predicar con una carabela en la mano, o sí, deberíamos predicar todos los cristianos en la calle, recordando a los hombres que la vida es solo una y que la muerte viene pronto a llamar a nuestra puerta y que el juicio particular está a las puertas de cada día que vivimos. Cada día es un gran regalo de Dios. Pero sin esta calavera, como digo, en las manos para predicar y para ahuyentar a los demonios interiores, para no pecar, para no caer en pecado, desde luego tenemos que ser conscientes de que el Señor nos va a juzgar en este amor y que si este amor no lo encuentra en nuestro corazón, el pecado, si es más fuerte que el amor y el vicio y la corrupción y el malestar y la ira y con pues eso, toda la cadena de pecados que podamos vivir en ese momento, el terrible poder del pecado es este, que te sumerges en las tinieblas, que te vas con los demonios. Entonces es impresionante, ¿no? Cristo crucificado precisamente nos revela la verdadera naturaleza del pecado, que no es solo una desobediencia a Dios, sino que da muerte al amor mismo. Este plano de la crucifixión del Señor, muy pocos lo advertimos en Semana Santa, vemos tantas veces el amor de Cristo, pero Cristo también te está diciendo esto, te está diciendo, oye, el pecado cada vez que pecas, tú me matas, pero me matas en ti, eres tú el que mueres. Yo muero una vez y una vez para siempre para darte vida y vida en abundancia, pero tú si pecas y sigues pecando, no reparas en tu pecado para resarcirlo, para repararlo, para suplicar el perdón, para recibir la misericordia, no caes en la cuenta de que sin mí no puedes vivir este amor, que es el único que salva, es decir, la moral cristiana, vivir en la gracia de Dios, pues el terrible poder del pecado te puede sumergir en el infierno. El infierno lo estás viviendo ya allí donde no hay vida del espíritu. Aquí lo hemos dicho, ¿no? Es un cáncer espiritual que mata la vida del espíritu. Mata la vida del espíritu. Entonces plantéate, si no estás alabando al Señor, bendiciendo al Señor, santificando al Señor cada día, dándole gracias por tantas y tantas gracias como te da, si no estás haciendo algo por los demás, si no estás reparando o suplicando de rodillas tantas veces, que el amor de Cristo vaya a los hermanos más necesitados, si no ayudas verdaderamente a la iglesia en sus necesidades, no corporales espirituales, materiales espirituales, bueno, pues tienes que pensar si realmente el poder de la muerte y del pecado te está atenazando, está entrando en ti y te está reduciendo a las cenizas ya en vida. Parece que tienes vida, pero no la tienes, estás muerto en vida. Bueno, pero el crucificado es poderoso. Jesús con su muerte, nos dice la Iglesia, por supuesto, menos mal, nos revela el verdadero rostro del pecado, pero nos ofrece también la fuente inagotable del perdón. Aquí comienza la vida moral. Deus qui omnipotentiam tuam parcendo massime et miserando manifestas, ¿no? Dios es su omnipotencia, ¿no? Máxima omnipotencia la revela, la manifiesta a través del perdón de los pecados, ¿no? A través de la misericordia, ¿no? Él se apiada de nuestra misericordia, pero tienes que acudir a Él, tienes que acudir a sus pies, ¿no? Y reconocerte pecador, ¿no? Mea culpa, mea grandísima culpa. ¿Por qué? Porque he pecado ante Dios nuestro Señor. Mi pecado no es solo una ofensa hacia mí, no es una ofensa solo al prójimo, no es una ofensa a la iglesia, no es una ofensa a la creación. He pecado contra Dios mismo. Siendo una criatura, ¿no? He pecado contra todo un Dios altísimo, soberano, ¿no? En realmente Dios y Señor de todo el universo, del tiempo y de la historia. Bueno, pues Cristo nos enseña esto, que Él es poderoso, por eso el crucificado es el que resucita de entre los muertos para decirte la fuente del perdón te espera. La fuente inagotable del perdón te aguarda, ¿no? Y si tienes fe, tienes esperanza, ¿no? Que yo estoy aquí para dártela, mi gracia te basta, pues vas a poder combatir este buen combate de la fe, que es también el combate, como decimos, contra el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues es una transgresión a nivel teórico de la ley de Dios y el rechazo del verdadero bien del hombre. Quien peca rechaza el amor divino, ya lo hemos dicho antes, se opone a la propia dignidad, nuevo elemento del hombre, llamado a ser hijo de Dios, es decir, te opones a lo más íntimo de ti, por eso antropológicamente somos hechura de las manos de Dios. Si venimos de Dios, solo Él nos puede perfeccionar, moldear, ¿no? Divinizar con su gracia y con su amor. Pero si no nos dejamos asir, nos dejamos traspasar, nos dejamos hacer por sus manos gloriosas, divinas, con la gracia, pues esa dignidad decae, esa dignidad se va perdiendo, esa dignidad se va esfumando, ¿no? Y el hombre, por lo tanto, que es hijo de Dios y está llamado a serlo en plenitud, hiere, ¿no? Se hiere a sí mismo con el pecado y esta belleza espiritual también
de la Iglesia, de la cual todo cristiano debe ser piedra viva. Se opone a la propia dignidad del hombre llamado a ser hijo de Dios y hiere la belleza espiritual de la Iglesia. Fijaros qué belleza, ¿no? O sea, la madre Iglesia sufre cada vez que un miembro sufre. Yo por eso también desde aquí siempre llamo a los hermanos y dices, no, estás corrigiéndoles con mucha fuerza, tal, no, eso, se de vacante, el otro, el bautizado que esté en herejía, en cisma y apostasía, desde este canal solo va a recibir una corrección fraterna vehemente, porque su alma está en juego, su alma está jugándosela y el alma se pierde por toda la eternidad. Esto no es un juego, no es una película, no es una, esto no es ciencia ficción. Esta es la realidad más pura y neta del cristiano, del creyente. Que si te equivocas, que si empiezas a caminar mal, si empiezas a decidir malas posiciones, malos pensamientos, con mal discernimiento, esa belleza espiritual de la Iglesia a la que tú perteneces también está perdiendo a un miembro, está cercenando un miembro, está hiriendo, ¿no? Con ese pecado a un miembro del cuerpo místico de Cristo. Y por eso tenemos que ser piedras vivas. ¿Qué es lo contrario al pecado? Pues esa viva vida de la gracia, esa vida espiritual, de ser obedientes a la ley de Dios para amar constantemente, ¿no? El verdadero bien y el único bien, que es el Señor, ¿no? Todopoderoso. ¿De qué modo se puede cometer el pecado? Puede cometer el pecado con los pensamientos, complaciéndose en el mal, con las palabras, con las obras, con las omisiones, no haciendo el bien que se puede o se debe hacer. Esto casi todo el mundo pues lo tiene más o menos claro, ¿no? Sobre todo cuando vas a realizar la confesión, ¿no? Y bueno, pues es una manera de dividir, ¿no? El pecado, otros lo dividen en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a los demás, ¿no? En el amor a uno mismo. Las faltas de amor, pues ahí también se puede hacer este otro esquema, pero este es el más llamativo, el más conocido, el más notorio en la vida de la Iglesia, ¿no? No complacerse en el mal, por lo tanto, a través de los pensamientos, ahí ya está entrando en juego la voluntad y por lo tanto ahí entra el pecado, las palabras igual, usar buenas palabras, ¿no? Ser amables, apacibles, comprensibles, ¿no? Afables, con las obras, con las omisiones, no haciendo el bien que se puede o se debe hacer. Y ahí es todo un mundo, ¿no? El mundo de la omisión, francamente, tantas veces, ¿no? Seremos juzgados por nuestra falta de caridad, nuestra falta de estar despiertos realmente a los estímulos de Dios, a la gracia de Dios, a las emociones del Espíritu Santo, para hacer todo aquello que el Señor nos inspira y no dejarlo en saco roto, ¿no? No tener ese pecado de omisión. Ahí hay que afinar cada vez más. La conciencia se va formando con los años de la vida cristiana. Tampoco uno tiene que preocuparse. Yo no me confesaba igual cuando tenía 15 años, cuando tenía 25, cuando tenía 35. Es decir, te vas confesando, ¿no? Cada vez intentas pulir mejor, ¿no? Tu conciencia, tus actos pecaminosos o de pecado los defines mejor, los describes mejor y esto es una ayuda también para el confesor y para ti mismo en tu vida espiritual, en tu crecimiento, para ver dónde tienes que enmendarte, ¿no? Realizar ese propósito firme de enmienda, ¿no? Y no querer, no desear volver a caer en esas cosas, ¿no? En estos pecados que, como decimos, son graves y nos jugamos todo. ¿Los pecados son todos igualmente graves? Pues no, los pecados pueden ser más o menos graves. La distinción fundamental es entre pecados veniales o leves y pecados mortales o graves. ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal es una transgresión a la ley de Dios en materia grave, hecha con plena advertencia, esto es conscientemente y con consentimiento deliberado, es decir, voluntariamente. En una parte de todo este curso de moral daremos también cuáles son los pecados graves más usuales, ¿no? Que más cometemos como seres humanos. Y bueno, también ahí aprenderemos, ¿no? A definir también bien, ¿no? Dónde está esa gravedad que transgrede literalmente, directamente la ley de Dios y que nos enemista con él, ¿no? Nos hace enemigos suyos. ¿Qué es el pecado mortal? Significa que el objeto o contenido de la acción constituye una transgresión importante de la ley moral. Y como vemos, la ley no es solo un aspecto, vamos a decir, de la Torá, una ley escrita, ¿no? O una palabra escrita, davar, ¿no? No es simplemente esto. Para la ley, la Torá, para ya la tradición hebrea, ¿no? Pero todo esto lo recoge el cristiano, es una palabra viviente y más en el logos encarnado. Cristo se ha hecho carne y por lo tanto, cuando tú transgredes una ley moral, estás transgrediendo al mismo Cristo. Estás traspasando con la lanza el costado de Cristo cuando está muriendo, ¿no? Por nosotros en la cruz, ¿no?
y sin darte cuenta de que tú eres realmente el que necesitado de esa agua y de esa sangre, ¿no? Después, cuando te arrepientes, dices, bueno, Señor, te he traspasado el corazón de dolor, perdóname, me arrepiento y sáname, renueva el bautismo con esta agua del costado de Cristo a través de la sangre que me purifica la conciencia y el alma de los pecados cometidos, es decir, la sangre redentora que brota de tu costado. Pero yo soy mismo el que te he herido, yo te hiero, te ofendo y ahora te pido perdón, Señor, porque esta ley moral, como digo, ya no es solo un escrito, no son unas letras, no es un pensamiento, no es una ideología, es una persona viva, un organismo vivo, es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, al que yo he ofendido. Y ofendiendo a Cristo, estoy ofendiendo al Padre, por supuesto, y al Espíritu, ¿no? Al Espíritu de Dios, que es uno, solo Dios, ¿no? Bueno, pues en esta ley moral, en esta transgresión, está el objeto de lo que significa un pecado mortal. Pero estamos hablando de la ley moral principal, y aquí estamos aludiendo a los mandamientos de la ley de Dios, a los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿no? Escritas por Moisés, y que este nuevo Moisés, Cristo, ya viene a darnos por fin no solo el antídoto, sino la ley nueva de la gracia para poder, ¿no? Combatir al demonio y combatir la tentación para no caer en pecado y poder así vivir como hijos de Dios, en la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué significa advertencia plena y consentimiento deliberado? Significa que la mente debe captar con claridad el valor moral de la acción y la voluntad de quererla plenamente. O sea, tienes que, para decir, oye, tengo una advertencia plena y un consentimiento deliberado. Bueno, tengo claro que esto que yo voy a realizar, no sé, este robo, este insulto, esta acción de ira, lo que sea, ¿no? Voy a realizarlo, yo sé que la estoy queriendo, no me estoy autocontrolando, no tengo dominio, no tengo tal, y razonablemente estoy cayendo, ¿no?, en la irracionalidad. Es decir, porque estoy ofendiendo a la razón, como hemos dicho antes, es un ataque, fijaros, esto yo creo que da bastante luces a la recta razón. Esto es el pecado, un rechazo a la recta razón y al amor de Dios. Y lo estoy haciendo con más impulso, con menos, con ese temperamento, con el otro, a la edad que sea y la materia que sea. Lo importante que es que para ser pecado, yo estoy captando claramente que es, ¿no? Tiene un valor moral de pecado. Esta acción, yo sé que es mala. Yo sé que es mala. Esto que voy a realizar yo ahora, sé que está mal hecho. Pero por lo que sea, por prebendas, por miedo, por ignorancia aparente, por no sé, lo que quieras, ¿no? Por egoísmo, por vanidad, la realizo y la quiero plenamente. Bueno, pues ahí está. La advertencia plena y consentimiento deliberado son sinónimos, ¿no? Son la misma realidad expresada de dos modos diferentes. ¿Qué es el pecado venial? El pecado venial es una transgresión de la ley de Dios en la que falta o la gravedad de la materia o la plenitud de la advertencia o del consentimiento. Es decir, aquí hay como un grado mucho menor, ¿no?, en el objeto, en la falta, ¿no?, en la materia, y la advertencia o el consentimiento pues es diferente, ¿no? Esto es como algo más impulsivo, más instintivo, y la gravedad también de la materia, del acto de pecado, es venial, es más leve. ¿Qué es el pecado grave? Se llama mortal. ¿Qué es el pecado grave que se llama mortal? El pecado grave se llama mortal, ¿o por qué no se llama mortal? Bueno, pues porque se separa de Dios el que lo comete, haciendo perder la gracia santificante, que es la vida del alma, que es la vida del alma. Y de esto se trata, de evitar la muerte temporal y eterna, o sea, la muerte en todos los sentidos, ¿no? Este tánatos que nos guía y nos sigue diciendo cada día, ¿no?, que estamos en este tiempo que se acaba, somos seres necrológicos, ¿no? Seres para la muerte en cuanto que nuestro cuerpo se va a la tumba, pero nuestra alma tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser esta lucha contra tánatos, ¿no? Y por eso los cristianos no solo veneramos las reliquias y celebramos el Día de los Fieles Difuntos, esta festividad inmensamente rica espiritualmente para interceder por las almas que han partido de este mundo al Padre. ¿Por qué? Porque son reliquias, relicarios, y ya no están en la necrópolis, en las ciudades de los muertos, sino en los cementerios. Cuidados, ¿no?, con amor por los seres queridos, porque allí se ha manifestado el alma creada por Dios, ¿no?, el alma inmortal de esa persona, de esos restos mortales, y esa misma corporalidad será tomada de nuevo en el octavo día, en el día de la creación,
de la plenitud de la creación, podríamos decir la nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. No existe el fin del mundo en cuanto fin de la materia, tal y como lo conocemos, no, es otro mundo, pero es siempre con la materia, pero esta vez glorificada, semejante a la materia gloriosa del cuerpo de Jesucristo. Y solo María Santísima están participando de esta realidad, ¿no? Impresionante, ¿no? La asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Solo ella está en cuerpo mortal, ¿no? Que no es mortal por ser inmaculada, o sea, se duerme en la dormición que llamamos los cristianos católicos, y en esta maravillosa, ¿no? Epifanía del Señor, que es que la vida del alma pues prevalece sobre la vida del cuerpo. Pero el pecado grave, que se llama mortal, ¿por qué es? Porque la muerte entra en juego ya en el tiempo y puede dar ese salto terrible, terrible, poderosísimo, hacia la eternidad y entrar allí para siempre. Y por lo tanto tenemos que evitar a toda costa, y sea como sea, ¿no? Sin que, claro, caer en esta inmoralidad del fin justifica los medios, pero en este caso sí, ¿no? El fin justifica los medios, que es siempre aplastar a Satanás, el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues es una broma, entiéndanme, pero de broma nada. O sea, hay que evitar el pecado grave y, por lo tanto, que sea mortal, porque es de mortal necesidad para el hombre que la vida del alma, la gracia santificante, no se pierda, no la perdamos, que podamos seguir viviendo día a día de esta gracia de Dios, ¿no? Y entonces así, gracia tras gracia, ¿no? El Señor Jesucristo, como dice el prólogo de San Juan, se nos va a revelar así, gracia tras gracia, para darnos aquello que necesitamos, que es el acceso al Padre, que es la relación íntima con Dios, que es la confidencia, que es el amor, es la vida de los frutos espirituales y de las virtudes, ¿no? De la fe, de la esperanza y de la caridad desplegadas en nuestro itinerario existencial, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué otros daños ocasiona al alma el pecado mortal? El pecado mortal destruye la caridad en nuestro corazón, nos aparta de Dios, sumo bien y felicidad nuestra. Si no es reparado por el arrepentimiento y por el perdón de Dios, provoca la exclusión del paraíso y la muerte eterna. O sea, se puede decir, ya está, ¿a dónde te lleva el pecado? Al infierno. O sea, la muerte eterna, ¿no? Aquí es el infierno. Muerte eterna del infierno, priva de los méritos adquiridos e impide todo crecimiento espiritual, haciéndonos esclavos del mal. O sea, eres esclavo ya en el tiempo y en la eternidad seguirás siendo esclavo. Y lo peor de todo es que los méritos que hayas podido adquirir a lo largo de tu vida, esos méritos no cuentan, porque estás en estado de pecado. Es decir, no estás viviendo de la felicidad de Dios o no estás viviendo cara a Dios, como cara al sol con la... No estás viviendo de cara a Dios, y si no vives de cara a Dios no tienes caridad. Sin vivir de cara a Dios no tienes caridad, es imposible, ¿no? Entonces la caridad, al final, seremos cuidados en la caridad, es que el amor de Dios está en tu corazón. Él va a reconocer si el amor suyo está en tu corazón y si tú le amas a Él sobre todas las cosas. Y esto es lo que tiene que reconocer el Señor, y te tienes que apartar de todo aquello que no te lleve a amar al Señor sobre todas las cosas. Todo aquello que no te lleve a amar al Señor sobre todas las cosas es pecado. Aquí te pongo un axioma diferencial o una estructura simple de discernimiento. Aquello que no me lleve a amar a Dios sobre todas las cosas, cualquier acto que realice, cualquier cosa que, ¿no? que vaya a proponer ejecutar, ¿no? Cualquier acción que considere justa, que considere santa, es porque me acerca y me lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. Todo aquello que me separa de amar a Dios sobre todas las cosas, está entrando el pecado. Pecaminosidad, el pecado leve, el pecado venial o el pecado mortal. Ahí está todo, ¿no? Porque esa caridad se pierde, y la caridad, que es el amor de Dios. Si yo no amo a Dios, no puedo tener caridad. Por eso tantas personas dicen, no, si yo soy bueno, yo tal, no hago mal a nadie, no tengo... Sí, pero ¿dónde está el amor a Dios? El amor a Dios es caritas. Y la caridad se tiene que mostrar, se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar hacia Dios, en primer lugar, hacia Dios. Hay que amar a Dios, ¿no? Esto es como la viuda pobre o el otro, el de más allá, el samaritano, todos los personajes del Evangelio están amando a Dios primero. Después ya realizan, uno deja su limosna o lo que tiene, otro le dice al Señor, Señor, vete a curar a mi criado que está paralítico y enfermo en casa, pero no soy digno de que entres en mi casa. Es decir, harán muchas peripecias, ¿no? Otra tocará el manto, el Señor, la hemorroísa se acercará.
pero antes que la acción está el deseo de amar a Dios, el deseo de estar con Dios, el deseo de estar, ¿no? De ser amigos de Dios. Ahí está la caritas, ahí está la caridad. Bueno, pues es precioso, ¿no? Que el Señor quiere que vivamos en Él, en ese sumo bien, en esa felicidad que es nuestra felicidad. Pecado mortal es lo contrario a la felicidad, es la infelicidad, es la infelicidad. Y la exclusión del paraíso, ¿por qué? Porque en el paraíso solo entra lo que es de Dios, solo lo que es divinamente, ¿no? Constituido por Dios, edificado por Dios, solo lo que Dios ha hecho crecer en nuestro interior, que es su amor, es lo que puede entrar en el paraíso, ¿no? ¿Hay algo más grave, por lo tanto, y dañino que el pecado mortal? No, no existe nada más grave y más dañino que el pecado mortal, que separa de Jesús, único Salvador. El sarmiento separado de la vid, nos dice Cristo en la parábola de Juan 15:6, no sirve para nada, sino es para ser echado al fuego. ¿No? Echado al fuego que no sirve ni para eso, o sea, echado al fuego y nada, se esfuma, ¿no? En pocos segundos. Es una manera de decir, no sirve para nada. Y echado al fuego porque, bueno, es lo último que, ¿no? que puede hacer, ¿no? Pero no tiene valor, no tiene consistencia, no tiene durabilidad, ¿no? Sin embargo, nos la estamos jugando todo, nos estamos jugando la eternidad, ¿no? En estos pasos hacia Dios para no ser excluidos por Él y por lo tanto no caer en esa muerte eterna, sino todo lo contrario, nos estamos jugando el todo por el todo, amándole a Él, ¿no? Buscando la felicidad nuestra y no ser esclavos del mal y del pecado. Es así como vamos a poder salir, ¿no? Ni tocar ni rozar este fuego, ¿no? Descomunal, y será otro fuego el que prenda en nuestro interior, el fuego de la caridad, que también es una imagen que los padres de la Iglesia hablan, ¿no? De que la caridad es ese fuego, ¿no? Devorador de Dios en nuestro corazón, ardiente como la zarza ardiente de Moisés, pero ya no es el fuego que solo sirve, ¿no? Para desechar cosas, sino que es el fuego de la caritas, es el fuego eterno de Dios. Dios es fuego devorador y su llama en el corazón que prende crece vertiginosamente, destruyendo el mal que anida en él, purificando el alma, elevando la vida y santificando la vida, ¿no? Y elevando el espíritu. Bueno, pues este es el fuego del que tenemos que hacernos ahora mismo eco y corresponder en nuestro interior para vivir en esa gracia inmortal, no en el pecado mortal, sino en la gracia inmortal de Cristo, de Dios nuestro Señor, que nos la da, nos la entrega cada día. ¿Por qué el pecado leve se llama venial? Porque aun siendo una acción en sí que es mala, siendo en sí misma mala, sin embargo no es tal que determine una verdadera oposición a Dios. No nos hace perder su amistad. Y aunque nos debilita espiritualmente, no mata en nosotros la vida de la gracia. Se tenía un pequeño conflicto casero o laboral, o he tenido una mala mirada, un mal pensamiento con un compañero, alguien se ha cruzado por mi camino, he tenido un accidente de coche y me ha salido una palabra fea. O sea, hay muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Algo me ha salido mal y me he cabreado conmigo mismo, he perdido la paciencia, he perdido la paz, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto son, por así decirlo, pecados veniales que, ojo, son acumulativos en tanto y en cuanto que me están debilitando. Y si yo no restauro esta gracia, si yo no aquilato de nuevo mi espíritu, no esponjo de nuevo mi alma a través de la oración, del examen de conciencia, de la petición de perdón al Señor, porque me he dado cuenta de que he caído venialmente en varias ocasiones. Para eso está el examen de conciencia diario, ¿no? A mediodía o al final del día o ambos, que es maravilloso, ¿no? El examen de conciencia particular. ¿Para qué? Para renovar, ¿no? Y si esa confesión sacramental también se dice en los pecados veniales, porque es maravilloso que el Señor con su gracia no quiere que sigas ahondando en la herida, no quiere que sigas acumulando, por así decirlo, basura, polvo, ¿no? Lodo del camino, quiere quitarte todo el peso. ¿Por qué? Porque ese peso te va debilitando. Por lo tanto, el pecado leve no hay que tomarlo a burla, mofa y chanza, todo al contrario. Los santos lo que luchaban era por combatir el pecado leve. Por eso la vida monástica, el hora et labora, es una vida de sencillez, de silencio y de acción práctica en la humildad, en la obediencia, en la escucha y en el poco hablar. Se hablaba poco y se escuchaba mucho a Dios y a los superiores. Y se hablaba poco. ¿Por qué? Porque es el modo de mantenerte equilibrado, ¿no? En esa lucha contra el pecado venial, que se trata de santificar el alma y por lo tanto ellos son maestros, ¿no?
y garantía, ¿no?, en el camino de los cristianos. Todos los santos han vivido esta batalla campal y completa y total contra el pecado venial. Contra el pecado venial. ¿Por qué? Porque sabían esto. Aquí estaba la clave. Nos debilita espiritualmente. Por lo tanto, yo tengo que estar fuerte para que cuando venga la tentación del pecado mortal, yo no caiga en el pecado mortal. Pero si tengo muchos acumulados veniales, ya me he dejado entrar por aquí, por allá, he jugueteado con esta vela y con esta otra, he estado aquí flirteando, he estado poniendo aquí una velita de vez en cuando al diablo de este modo. No doy importancia a la imperfección de los pensamientos, al control de mi mente, al control de mis afectos, al control de los deseos, que sean buenos, que sean puros, que sean nobles. No doy importancia a un tiempo de calidad en la oración personal, en mi vida cotidiana. Probablemente me esté llenando de pecados veniales, probablemente caiga mucho más fácilmente en un pecado mortal y probablemente después me justifique y me sea más difícil, ¿no?, combatir el pecado venial. Por lo tanto, esta también es una clave importante, sin caer en puritanismos excesivos o yo que sé cómo decir, en excesos propios de los calvinistas, ¿no?, y de estos puritanos que de ser tan puritanos se convirtieron tantas veces en, no sé, en racistas, en agresivos, en gente hipócrita, ¿no?, a todas horas. No. No se trata de caer en paranoias ni en desmantelar todo, sino decir, oye, si estos pecados veniales yo suelo estar a veces jugando con ellos, ¿no?, aquí es donde tengo yo que crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que la vida de la gracia no me mate, no se apague en mí, no se extinga poco a poco, ¿no? Y al contrario, esté bien preparado y bien pertrechado con las armas de la luz para acometer el combate en ese momento, en esa encrucijada que el diablo va a preparar para el pecado mortal, porque esto es así, cada día te levantas y no sabes en qué momento te va a atacar Satanás con la permisividad de Dios para que tú caigas en tristeza, en soberbia, en desobediencia, en falta de humildad, en ira. Es decir, todos los días vas a tener una prueba para enfrentarte a un posible, ¿no?, a una posible acción de pecado mortal y por lo tanto todos los días te la tienes que jugar y todos los días tienes que estar atento y despierto para que este pecado venial, leve, entre comillas leve, porque te está preparando el terreno para el otro, como digo, pues tengamos que realizar esta lucha y que sea aguerrida, que sea fuerte, ¿no? El pecado venial, ¿qué daños produce? Bueno, pues enfría el fervor de la vida cristiana, lo cual hace que la vida espiritual pierda toda esa frescura, toda esa longanimidad, toda esa apertura, toda esa belleza, toda esa alegría propia del creyente. El creyente que está en Cristo Jesús está todo el día feliz. Es que no puedes hacer otra cosa, dices, aunque esté a veces crucificado con el Señor está conmigo. El Señor está conmigo y estamos alegres, ¿no? Os lo repito, dice San Pablo, estad alegres en el Señor, estad alegres en el Señor. Si tú vives en el Señor, en la vida y en la muerte eres del Señor. Por lo tanto, tienes que estar alegre. Y lo contrario de la alegría es el pecado, ¿no? Y la alegría significa también a veces estar en compunción, estar en una aparente desolación, es decir, rezando por las necesidades de los demás, por tu fragilidad también, llorando tus pecados y arrepintiéndote. Todo esto es también parte de la vida espiritual. Pero la alegría de saber que Dios te perdona, que Dios te asiste, que Dios te fortalece, que Dios te consuela, que Dios no te juzga y te condena, sino todo lo contrario, está esperando que todos los daños laterales, colaterales, directos e indirectos del pecado en tu vida se purifiquen, se limpien, se santifique tu alma. No, pues es el Dios más amoroso, más tierno, más increíble. ¿Cómo no vas a estar alegre? Si esta es la verdadera imagen y semejanza de Dios en tu corazón, es esta alegría, ¿no? Ya lo decía, no sé si Chesterton, ¿no?, pero la alegría es el secreto del cristiano. La alegría interior es el secreto del cristiano. Da igual lo que hagas y dónde estés y cómo estés, que estás en esa alegría espiritual que es la propia vida cristiana. Bueno, pues el pecado venial, ojo, porque enfría este fervor, obstaculiza el camino de la perfección y nos hace merecedores del purgatorio, que es un lugar de sufrimiento, recordemos, un lugar de grandísima esperanza, pero es un lugar de sufrimiento. Yo prefiero sufrir en esta vida todo lo que sea y más, con tal de no pasar por el purgatorio. ¿Por qué? Porque el purgatorio es un lugar de sufrimiento. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Además, en un tiempo indeterminado que solo Dios conoce, que es en el más allá, y necesitando el sufragio y el acompañamiento de toda la iglesia por mí, tal. Bueno, que hay que ir al purgatorio, pues se va, y lo más seguro que vayamos todos de cabeza.
pero voy a pedirle al Señor la gracia de combatir contra el pecado venial, porque yo no quiero merecer el purgatorio, yo quiero merecer el cielo en la otra vida. Yo no quiero merecer el purgatorio, además que es que, como digo, es un dolor inmenso. Es el dolor del amor que has dejado de dar, de todo lo que podías haber hecho y no has hecho, de la ofensa, ¿no? Que has realizado hacia Dios tantas veces y que no has pedido perdón suficiente, no has satisfido, ¿sí? No has satisfecho, ¿no? Adecuadamente. Para eso está el año jubilar, por ejemplo, que vamos a comenzar ahora en esta Navidad, este año santo jubilar que ha convocado y que ha propuesto para toda la Iglesia el Papa Francisco. Bueno, es maravilloso. Puedes ahí, ¿no?, ofrecer sufragio por las almas del purgatorio porque es un lugar de sufrimiento. Son personas que han podido vivir con muchísima carga, muchas veces de pecado venial y que gracias a Dios, o en último extremo, en extremis, como dices, han confesado antes de tal y van al purgatorio, pero que te la estás jugando. Estás jugando. Entonces, lo que hay que hacer es combatir el pecado venial para ni siquiera ir al purgatorio. Yo quiero ir directamente al cielo, quiero estar con Cristo. Puede además disponernos el pecado mortal, disponernos al pecado mortal, por lo tanto yo no me la quiero jugar. Imagínate que no voy al purgatorio, voy al infierno, porque he pactado tanto el pecado venial que es que al final yo peco mortalmente, ¿no? Entonces esto no es para jugar y la vida espiritual no se puede enfriar. Y por eso no nos podemos bloquear. No te puedes parar en el crecimiento de la vida espiritual. Esta es otra máxima de la vida cristiana. Jamás te puedes parar. En el momento que te paras, retrocedes. En el momento que te paras, te pierdes. En el momento que te paras, te mueres. Es un desierto. Tienes que seguir caminando. Y solo vas a encontrar oasis a medida que vas caminando. En el momento que dejas de caminar, paso a paso, mueres, ¿no? Entonces, yo no me quiero disponer al pecado mortal, sino a la vida eterna y con ese ardor y con esa pasión que tienen los santos en su corazón. El Señor que me pide, solo por hoy, como decía San Juan 23, solo por hoy, serte fiel, Señor, solo por hoy, acompañarme de ti, solo por hoy, combatir al mundo, el demonio y la carne, solo por hoy, ser santo como tú eres santo. Ese es el deseo, esa tiene que ser la intención y la acción, ¿no? Que motive mis decisiones y mis afectos, ¿no? En mi corazón, mis deseos. Puede, por lo tanto, disponernos a esto, ¿no? Y las virtudes, pues esto ya lo dejaremos para el próximo día y vamos a comenzar a hablar de las virtudes. Yo creo que ha quedado bastante claro el tema del pecado. Como ven, es un recorrido bastante simple, sencillo, ¿no? Y de forma sucinta, resumida, pero que aclara ciertos aspectos de la moral cristiana católica que muchos de nosotros podemos tener poco ahí, ¿no? En el cajón, perdidos, o en una esquina ahí con las telarañas, y por lo tanto siempre viene bien renovar la gracia del Señor, pedirle al Señor más gracia para seguir conociéndole en espíritu y en verdad y seguir pues dando la batalla al mal espíritu que lo que quiere es eso, que caigamos en pecado venial y en pecado mortal, porque vive de esa rebeldía, ¿no? Para que no usemos la razón ni el corazón como Dios nos pide. Bueno, pues hasta la próxima. El próximo día, como digo, continuaremos viendo las virtudes de este capítulo dentro de este curso de moral católica. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta la próxima.